Hola, muy buenas. Mi nombre es Joaquín Castillo de Mesa, soy profesor de la Universidad de Málaga y junto a mis compañeros Paula Méndez Domínguez de la Universidad de Málaga y Domingo Carbonero de la Universidad de La Rioja, os presentamos la siguiente comunicación titulada Homofilia, polarización afectiva y desinformación en Twitter. Caso de estudio sobre la crisis migratoria Open Arms. Antes que nada queremos contextualizar cuál es el objeto de estudio. Durante el transcurso del mes de agosto del año pasado se produjo una importante crisis humanitaria en torno a las migraciones que se suceden a través del Mediterráneo. Fueron salvados un conjunto de inmigrantes que estaban aislados en el Mediterráneo por el buque Open Arms. Este buque los rescató, pero luego sucedió una crisis institucional y política porque no se ponían de acuerdo para en qué lugar podrían desembarcar a todos esos inmigrantes. Las migraciones, como vemos en ese cuadro, y la percepción de la sociedad receptora en torno a las migraciones están fundamentadas y condicionadas por una serie de factores. Con las condiciones materiales en las sociedades receptoras, los factores institucionales y cómo traten los propios medios de comunicación a la inmigración. Eso genera un impacto en las sociedades receptoras en tanto en cuanto perciben mayor o menor seguridad ciudadana, conflicto con su identidad cultural o competencias por los propios recursos. Nosotros lo que queremos fijarnos es cuál es la percepción de la sociedad en torno a este fenómeno, fijándonos cuál es la interacción, la conversación en torno a esto en las redes sociales online. En las redes sociales online ya sabemos que se usan de forma masiva, es un universo de socialización paralelo y suele darse reacciones ante sucesos sensibles, en momentos sensibles, ¿no? De tal manera que, bueno, pues al mismo tiempo que es una potente herramienta de democratización y también es una herramienta para la reproducción y la producción de contenidos, también, como dice Han, pues es una especie de enjambre digital porque todo el mundo habla bien alto y a la vez. Y se dan, en torno a todas estas conversaciones, los fenómenos de infosicación e infosaturación. Para fijarnos y analizar este objeto de estudio que estamos tratando de analizar, nos hemos fijado en distintos modelos teóricos y nos hemos inspirado en el proyecto Social Mirror del MIT que se llevó a cabo en 2018. Para fijarnos, queremos analizar todo este objeto a través de, bueno, en primer lugar, la homofilia como factor vehiculador de la congregación de personas en torno a la interacción, porque las personas en torno a sus mismas creencias, sus mismas afinidades, sus mismas ideologías, se congregan en torno a distintas comunidades que dan lugar a las cámaras eco que llamaba Pariser, que tienen que ver con esa conectividad con afines, con similares. Y al mismo tiempo pueden dar lugar a las burbujas filtros de Susten que tienen que ver con esas burbujas que se forman a partir del intercambio, de la interacción y de la similitud de esa interacción y de esa congregación, de esa aglutinación en torno a ello. Estas burbujas, a su vez, forman lo que son la polarización afectiva porque están transversalizadas por las emociones. Eso hace que las personas reaccionen y se comporten de forma dicotómica, binaria, es decir, se polaricen, ¿no?, en torno a distintas creencias e ideologías. La brecha de investigación, lo que pretendemos conocer es, lo que creemos que es relevante, es conocer cuál es la percepción de la sociedad receptora sobre las migraciones, especialmente las migraciones ilegales. Por eso estudiamos el hashtag OpenArs en Twitter durante este momento sensible y nuestra hipótesis de partida es, bueno, pues comprobar que la manipulación, en cierto modo, se manipula de forma deliberada para dando lugar a emociones que provocan una reacción polarizada de la sociedad, generándose cámaras ecos y burbujas filtro. Nuestro objetivo es analizar si se forman estas cámaras eco y estos burbujas filtro en torno a la interacción en Twitter en el caso de Open Arms en la Unión Europea. Para hacerlo vamos a, en primer lugar, extraer datos. Hemos extraído datos a través de, utilizando Gephi y un plugin asociado que es el Twitter Streaming Importer. Y vamos a extraer Big Data, grandes cantidades de datos que nos van a permitir conocer
detectar patrones de comportamiento que a simple vista no son visibles, y esto, pero sin embargo, para el Big Data por sí mismo no nos da este conocimiento. Para poder interpretar necesitamos un contexto. Este contexto es lo que llama Wang el Thick Data, ¿no? que viene del concepto de Gertz de la información densa. Para encontrar ese Thick Data utilizaremos el hashtag OpenAns, que será el que canalizará toda la interacción. Hemos recogido distintas muestras, especialmente en el transcurso del suceso, duró 19 días, pero nos hemos fijado en las fechas que van desde el 14 de agosto hasta el 20 de agosto. Para analizar vamos a utilizar en primer lugar análisis de redes sociales, fijándonos en el análisis de la estructura, si la estructura es más o menos densa, si se dan ciertas centralidades, si hay transitividad, si hay cohesión, esa cohesión, qué nivel de cohesión, y cuáles son, vamos a utilizar medidas de centralidad para analizar la posición de los nodos. Para detectar comunidades nos fijaremos en el algoritmo de modularidad, que nos permitirá detectar comunidades. Lo que va haciendo este algoritmo es juntando pares de nodos y optimizando su mejor distribución en función a la mayor conectividad entre ellos. Al mismo tiempo, el algoritmo de clustering coefficient lo que permite es ver cuáles son las zonas más densas en estas comunidades. Otro tipo de metodología que hemos utilizado ha sido la etnografía. La etnografía, según Cocinets, es una forma especializada de etnografía adaptada a las contingencias informáticas de los mundos sociales de hoy. Los principios de la etnografía se basan en la inmersión continuada del etnógrafo en un lugar de interacción comunicativa. Investigar en este contexto digital tiene muchas ventajas, por ejemplo, que las redes sociales online proporcionan información muy espontánea debido a que es el mismo usuario quien aporta de forma voluntaria información sobre su identidad personal y profesional. En el análisis etnográfico de nuestro estudio hemos analizado texto y hemos lidiado también con la interpretación de imágenes, vídeos u otro contenido audiovisual. Como ha dicho antes mi compañero, el análisis de redes sociales proporcionó información sobre liderazgos, distancias y poder en las muestras que extrajimos y pudimos detectar y analizar comunidades mediante distintos algoritmos. En este mapa podemos observar los países con mayor actividad en la red sobre OpenAMS, que se encuentran sombreados de color verde, y los idiomas más utilizados, en los que predomina mayormente el español, italiano e inglés, o entre otros. Como se ha comentado en la metodología, se recogieron 4 muestras de los días 14, 16, 18 y 20 a través de algoritmos. Se detectaron diversas comunidades que están representadas en el grafo en diversos colores, y ahí observamos que, fruto de la conversación en Twitter en torno al tema y hashtag OpenAMS, se han congregado. Esta es la muestra que recogimos concretamente el día 14. La distribución de los grupos en las comunidades nos muestran macroagrupaciones en 2 bloques, uno a favor de puertos abiertos y otro a favor de puertos cerrados. Algunos perfiles o tweets, como en la comunidad amarilla, azul celeste u oscuro, prevalecen sobre el resto y generan una alta actividad. Estos funcionan como autopistas, pues conectan a nodos que han tenido mucho impacto y que vehiculan la información. Cuando en una comunidad los perfiles se retuitean mucho entre sí, aparecen zonas más densas y que visualmente son zonas de color tupido, como puede ser la comunidad amarilla y verde en este caso, que representa una comunidad activa e implicada en torno al tema y hashtag OpenArms. Comprobamos cómo en estas comunidades se generaban climas de opinión opuestos entre los que estaban a favor de la ayuda sin condiciones frente a los que tenían un discurso antimigratorio. En cada una de estas estructuras de comunidad se generaron estados de opiniones contrapuestas, donde pudimos observar contenidos como, por ejemplo, el tuit de denuncia de OpenArms, que se repetía de forma continuada en función de la conectividad. En la muestra recogida el 16 de agosto se efectuaron desembarcos de algunos de los tripulantes y la hostilidad entre miembros de facciones políticamente opuestas se acrecentaba en Twitter. En las comunidades detectamos muchas figuras públicas como Salvini o Conte en la comunidad roja y élites simbólicas que expresaban su opinión en Twitter y cooptaban la red. Esto produjo una reacción masiva y los usuarios retuitearon frecuentemente fuentes de noticias y tweets de figuras políticas ideológicamente similares, por lo que la interacción quedaba aglutinada en torno a hashtag
como Puerto Seguro Ya, Porta la mia casa, contra Porta la sua casa o Salvini por la patria. Y aunque frecuentemente los contenidos de los que se habla son comunes, aparecen comunidades claramente diferenciadas que se congregan según espacio geográfico o idioma, como ocurre en este caso con el italiano. En la muestra recogida del día 18 se observa una continuidad en los debates iniciados en días anteriores con un aumento de la afectividad. El clima de opinión de la sociedad en torno a Open Arms se mantiene en los bloques a favor del desembarco o en contra y se evidencia en las comunidades azul celeste y azul claro una clara polarización. En ellas se detectan posiciones de escasa tolerancia a la diversidad de creencias y opiniones y observamos posturas férreas en torno a la opinión con la que comulgan, especialmente de acuerdo a ideas políticas y figuras públicas. La opinión en Twitter de algunas élites simbólicas de esta crisis humanitaria como Oscar Camps o Salvini, entre otras, provocaban tal conflicto en las redes que se trasladaba a algunos casos a la realidad offline. Como por ejemplo podemos ver abajo a la derecha la manifestación en Madrid o concentraciones apoyando o no la entrada del buque a cualquier puerto. La situación de bloqueo prolongada en el tiempo ligada al conflicto de intereses exacerba la posición de los grupos sociales reflejadas en las distintas comunidades. En el día 20 predomina en la conversación la decisión del presidente de gobierno, Sánchez, en la comunidad amarilla, donde frecuentemente los usuarios interactúan con el tuit que publicaba, y un vídeo que se viraliza donde algunos de los tripulantes saltan al mar en la comunidad azul oscuro y que observamos. Se repite constantemente esto en medios de comunicación de Francia, Alemania, Portugal, Inglaterra, entre otros. Estos funcionan como hilo conductor de multitud de interacciones y emociones dispares. Los comentarios que aparecen junto a este hilo de retweets desencadenan un incremento notable de opiniones extremas y los discursos de odio son transversales a menudo emergen de discursos xenófobos y racistas en torno a un bulo que había sido frecuentemente compartido en la comunidad azul oscuro, donde la imagen no corresponde con ninguno de los tripulantes, que es la de arriba a la derecha. Pudimos extraer también una pequeña muestra de algunos de los hashtags de los que se hace uso en Twitter en torno al Open Arms y la influencia de algunos perfiles. Como he referido durante el análisis y resultados, encontramos tweets y usuarios que mostraron un mayor alcance y, por lo tanto, nivel de impacto. Por eso consideramos interesante realizar y corroborar nuestras observaciones a través del siguiente análisis. A continuación, lo que procedimos fue a elaborar un índice basado en las medidas de centralidad de grado y centralidad de intermediación. Principalmente lo que nos va a conducir a identificar los tweets más relevantes, más relevantes en los días analizados y en las distintas comunidades que se identifican. Principalmente los objetivos de estos análisis lo que nos van a llevar es a ver cómo los líderes, fundamentalmente políticos, están captando este tipo de redes y cómo se producen pautas de interacción atendiendo a la localización, la geografía, la orientación política y la emotividad. Por motivos de espacio nos vamos a centrar solo en la comunidad amarilla. La comunidad amarilla principalmente lo que nos va a recoger son aquellas comunidades más numerosas en cada uno de los distintos días. Por ejemplo, en el día 14 se produce un discurso, una controversia en torno a la decisión del juez y el desembarco. Aquí, fundamentalmente, lo que vamos a ver es que se produce una movilización tanto de las comunidades hispanas como de la comunidad italiana. Fundamentalmente, en el discurso español, por ejemplo, aparece que usted tiene hoteles donde quedarse, ¿no? Lo que nos hace referencia a aspectos de emotivos, aspectos que van a movilizar el discurso frente a la crisis humanitaria. El día 16, por ejemplo, fundamentalmente esta movilización se va a producir en torno al conflicto político, ¿no? Que se produce entre Matteo Salvini y Ada Colau, ¿no? Por ejemplo, por un lado se habla de la bufona de Barcelona haciendo referencia a esta lideresa política. Por otro lado, desde la parte de Ada Colau se va refiriendo a Europa debe obligar a Salvini a aterrizar. ¿Sí? Fundamentalmente, luego, el día 18, el tuit Barco Español, ONG Española, abre tus puertos en 15 días y luego volverán 2 veces. Lo que nos está haciendo también un énfasis de la idea del concepto de español. El día 20, fundamentalmente, lo que se produce es
se va produciendo ya un desembarco urgente, se alude a razones humanitarias y se van produciendo reconocimientos médicos. Aquí un discurso del partido político Vox no tiene mucha pinta de estar enfermos, ¿no? También es un elemento de movilización. Fundamentalmente, todo esto nos va llevando a una serie de conclusiones en las que se nos habla, principalmente se van confirmando las pautas de interacción en torno a conceptos de geografía, localización, orientación ideológica y emotividad. Fundamentalmente, las conexiones que se van produciendo son en torno a opiniones y símbolos, que es lo que se van a ayudando a organizar determinados círculos. Las emociones tienen un papel bastante relevante, puesto que articula la interacción de los miembros y también el posicionamiento a favor o en contra de comunidades. Y principalmente, a partir de los análisis, vamos detectando en torno a los sentimientos de miedo y de inseguridad, se van produciendo la conformación de comunidades y posicionamiento.